Lo que hoy quiero compartir es un pasaje específicamente del capítulo 3, versículos 16 y 17, pero quiero leer a partir del versículo número 1 del capítulo 2. Y quiero que veamos el contexto. Es una carta pastoral, así que va dirigida al joven Timoteo, este joven pastor, y es dirigida a todos los pastores que tenemos a cargo un redil, amén, pero que nos incluye a todos, amén. Entonces quiero leer a partir del capítulo 2, versículo 1, y yo quiero que pongas muchísima atención. El día viernes que tuvimos un tiempo de oración, igual lo hicimos tratando de entender el contexto para poder llevar una oración intercesora. Y dice de la siguiente manera: Timoteo, es bueno, estoy leyendo una traducción viviente, capítulo 2, versículo 1, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos. Pues la gente, y aquí va a hablar del carácter de las personas, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? En una de las versiones, pero negarán la eficacia de ella. Y dice con admiración el apóstol a Timoteo: aléjate de esa clase de personas. Y continúa diciendo: pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Mira cómo están persiguiendo toda una serie de enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad. Y habla de tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Se tiene la mente depravada y una fe falsa. Estos hombres no aparecen en el Antiguo Testamento. Hay escritos extrabíblicos donde se habla acerca de ellos. Esos son Janes y Jambres, falsos maestros, mentirosos, unos magos falsos que imitan, pero que no son auténticos ni genuinos. Dice, y aquí viene el punto: pero tú, Timoteo, ve el contraste que va a hacer. Esta gente es así, incluye a falsos, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero de todo eso. Y es cierto, y todo el que quiera vivir una visión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. O sea, esto que me ha ocurrido ya está escrito, porque todo aquel que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir persecución. Ve el contraste. Entonces dice: pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú, le vuelve a decir, pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que te han dado. Aquí hay un énfasis. Es como decir: pero tú eres diferente a todos ellos. Tú has recibido un legado de tu abuela y de tu madre. Tú te has convertido en un hijo. Tú has sido elegido por gracia. Tú has sido expuesto a la escritura. Tú has sido formado de una manera diferente. Tú no eres uno más como ellos. ¿Te das cuenta la exhortación que le está diciendo a un pastor? O sea, tú fuiste llamado por Dios para una tarea en específica. Y tú sabes de quién has aprendido. Debes permanecer fiel a lo que se te ha enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes, y le empieza a decir,
serie de veces sabes, estás consciente, no lo ignoras, has sido ejercitado y preparado en ello, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Y entonces desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y entonces va a decir, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y entonces le dice a Timoteo, después de decirle estas cosas de esa gente, de cómo él ha sido formado desde su niñez, de quién ha aprendido, la confianza que tiene que tener en ello, y entonces le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Esta escritura que nos muestra lo que es la verdad, dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y lo dice, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y le vuelve a decir, porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y nuevamente le dice, pero tú debes mantenerte la mente clara. Amén. Debes tener tu mente clara en toda situación. No tengas miedo por sufrir en el Señor, porque predicar la verdad te cuesta la vida. Te cuesta la enemistad, te cuesta el rechazo, te quita toda popularidad. Amén. Llegas a ser considerado muy religioso, muy radical. Pero aquí está esto que, para que entendamos, que es lo único que puede transformar la vida: la Sagrada Escritura. Amén. Y está ahí. Lo que hoy quiero compartir contigo son 4 beneficios que obtenemos de la Biblia. Entonces, esto lo había compartido. Hay varias cosas que en su momento no lo hice, porque creo que con lo que estamos compartiendo el viernes, de consejos que te ayudarán en la lectura de la Biblia, creo que es oportuno compartir acerca de esto, para empezar el año fundamentados, arraigados, cimentados en la palabra de Dios. Amén. Entonces Pablo le dice a Timoteo, versículo 15, capítulo 16 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Y entonces, en base a eso, de este contexto, vamos a detenernos ahí. El apóstol Pablo le dice, toda la escritura, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, cada palabra, cada frase, cada punto, cada coma, ha sido exhalada por Dios, ha sido inspirada por Dios. En el aliento de Dios va su voluntad. Ahí está siendo revelada. Es inspirada por Dios. Literalmente inspirada por Dios es respirado por Dios. Así que Dios respiró sus palabras a escritores humanos para que ellas las registraran como si fuera un dictado. Y Dios le dijo a Jeremías, capítulo 1, versículo 9, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Así que Dios está trayendo su palabra. Y es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Entonces, John Stott dice, Dios tomó las mentes, plumas, los corazones, las educaciones, las lenguas de los hombres y los inspiró a escribir exactamente lo que Dios quería decirles. Así que Dios echó de mano y la propia personalidad del escritor. Amén. Entonces, Pedro 2, 1, 20, 21 nos dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió
de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así que estamos delante de Dios y de parte de Dios. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y aquí vemos que esta escritura, que es inspirada por Dios, nos dice y es útil y da 4 beneficios de su utilidad. Y es útil. Esta palabra de útil es una traducción de Linos que incluye la idea de benéfico, productivo y suficiente. Quiere decir que la Biblia es benéfica, produce cambios en nuestra vida, es suficiente para vivir la vida cristiana, es suficiente para todo lo que tenemos de necesidad. ¿De acuerdo? Y le está diciendo, primero es exhalada por Dios, y en esta exhalación de Dios hay beneficios. Es útil. Amén. Es útil. Y toda la escritura es absolutamente necesaria, benéfica, productiva y suficiente para la vida espiritual de los hijos de Dios. Así que no quieras, todo lo que tú necesitas para llegar al cielo está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas para la salvación de tu perdón de tus pecados está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas conocer acerca de Dios de manera fidedigna está en la Biblia. Amén. Es útil, es benéfica, es necesaria. Cuando tú lees el Salmo 19, te das cuenta de que cuando la Biblia utiliza diferentes nombres como si fueran sinónimos, por llamarlo así, cuando habla de enseñanzas, decretos, mandamientos, estatutos, principios, leyes, está haciendo referencia a la Escritura. Y luego te dice que cómo es estas virtudes. La Escritura te dice son perfectas, son confiables, son claras, son rectas, son verdaderas, y lo te dice son más deseables que el oro, y mucho más que el oro, que el oro refinado, como la miel, mucho más que la miel que destila el panal. Entonces te está diciendo todas estas virtudes. John Montgomery Boyce dijo: todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas se encuentra en la Biblia. Porque como en la teología te enseñan, ¿verdad? La Biblia es el canon, es la norma de nuestra fe y de nuestra práctica, por decirlo de una manera sintetizada. Así que no hay nada en la Biblia que no sea útil. Y es útil, es beneficiosa, productiva, suficiente. Amén. Es útil. No hay nada que sea inútil. Esté ahí porque a Dios no se le ocurrió otra cosa y quiso llenar una página más. ¿Cuántos de ustedes han leído genealogías casi interminables que dicen: ¿para qué están aquí? ¿Sí? O algunos censos, etcétera. El Señor Jesús en Mateo 5:18 dijo: les digo la verdad, hasta que desaparezca la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que todo su propósito se cumpla. Así que no hay nada que sobra en la Biblia, Todo es necesaria, todo es suficiente. Horacio Alonso dijo: sin doctrina, porque hay mucha gente que le echa la doctrina, es enemigo acérrimo de la teología. Y luego sacan de contexto pasajes de que la letra mata. No, te va a matar, ¿verdad? Una vez a una cuñada mía se acercó cuando iba a estudiar la Biblia, una amiga pachanguera, fiestera, ¿verdad? No la leas, digo, no la leas porque ya no vas a poder pecar. Sin doctrina no hay iglesia, doctrina no hay cristiana. Mantenerse en una docta ignorancia, y unas pelitas a la espera de que el Espíritu Santo le sople al oído la interpretación correcta de una porción, sin tomarse el esfuerzo de estudiar, es una de las mayores necedades que un creyente puede incurrir. Creyendo que el Espíritu Santo te va a soplar y te va a revelar toda la Escritura, sin el tener el más mínimo esfuerzo de tomar. Por eso ven los viernes, es importante. Entonces toda la Escritura. Amén.
Vamos a ver los 4 beneficios de cómo continúa diciendo el texto. La Biblia es útil para enseñarnos lo que es verdad. Ese es el primer punto. ¿De qué manera te es útil la Biblia? Beneficiosa, productiva y suficiente. Es que te enseña lo que es verdad. ¿Te acuerdas cuando Jesús está con Herodes y que le dice, ¿qué es la verdad? Porque en un mundo de verdades relativas, ¿verdad? Pues dices una verdad más. ¿Te acuerdas cuando Pablo está predicando en Grecia y que va a un templo en un nicho donde hay un letrero que dice al Dios, el Dios, ¿cómo? Perdón, al Dios no conocido. Y dice, bueno, este Dios que ustedes no conocen, yo se los vengo a presentar. Porque cada quien se subía al podio o a esa plataforma a soltar un speech, un discurso acerca de sus ideas locas y fumadas, ¿verdad? Acerca de dioses hechos a su imaginación. Y llegaron a ver a Pablo y dijeron, ¿y este palabrero qué? Él venía a presentarles el Dios y hace un discurso impresionante Pablo cuando está predicando ahí. Entonces nos enseña lo que es la verdad, toda la verdad que necesitamos saber respecto a la fe se encuentra en la Biblia. Todo lo que tú necesitas saber de cómo creer a Dios, cómo obedecerlo, amén, está en la Biblia. Jesús dijo a sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está la verdad, para enseñarnos lo que es verdad. Amén. Ahora, la doctrina, tocando un poquito más así de la cuestión de la teología, tú vas a encontrar materiales de teología sistemática. Hay una de Grudem, sumamente recomendable, de Berkov, que es más compleja. Se nos enseña cómo se clasifican las doctrinas, y la primera no es Dios, sino las Sagradas Escrituras, la colocan. ¿Por qué? Porque en ella Dios es revelado. Ok, entonces la doctrina de la inspiración divina de las Escrituras es la más importante de todas las doctrinas, porque sin la Escritura no puedes conocer a Dios. Amén. Ok, entonces para dejarlo más hasta ahí, la Biblia nos enseña lo que es verdad respecto a cómo debe vivirse la vida cristiana y cómo se debe vivir para agradarle a Dios en todo. Porque la Biblia está para enseñarnos lo que es verdad. La Biblia son los lentes de la verdad a través de los cuales todo es juzgado. Todo pensamiento y filosofía de vida debe ser sometido y evaluado a la luz de la verdad de las Sagradas Escrituras. Y pues repito, verdades relativas de los hombres contra la verdad absoluta, soberana, santa, justa y perfecta de Dios, ¿cómo se pueden sostener? Porque cada quien tiene su verdad de las cosas o su versión de los hechos, pero Dios es la verdad absoluta. Amén. Así que nuestra fuente, nuestra norma, nuestro parámetro, nuestro filtro, nuestra directriz es la Biblia. Amén. Amén. Como nosotros en asuntos de, repito, de la fe, cómo pensar, cómo discernir, cómo hablar, cómo juzgar y cómo vivir, se encuentra en la Biblia. Amén, amén. Así que la Biblia es ese filtro o el sedazo sobre el cual se debe pasar todo pensamiento que comprometa nuestra manera de pensar de acuerdo a la Biblia. Toda opinión. Lo que el mundo dicte, lo que el mundo establezca, lo que el mundo declare, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Amén. Es útil para enseñarnos lo que es verdad. En cuanto a Dios, dice Salmo 18:30, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es pura, verdadera y perfecta. Entonces nos enseña lo que es verdad. Hay en Salmo 119:16, me encanta mucho y verlo en diferentes versiones, porque es la esencia misma de tus palabras es verdad. La Nueva Biblia de las Américas dice, la suma de tu palabra es verdad. Y Dios habla hoy, dice, en tu palabra se resume la verdad. Entonces la Biblia es útil porque nos enseña lo que es la verdad.
Amén. Es útil para enseñarlos lo que es verdad. Y aquí podemos ver acerca de Dios, quien le ha inspirado y revelado, acerca de Jesucristo, a quien Dios ha enviado y su plan de misión, acerca del Espíritu Santo, que por cierto al respecto ha sido atribuida al Espíritu Santo. Gracias, Freddy. Ya con guantes, no tocar así, le echa el micrófono en una bolsa, ¿verdad? Para llevarla a la NASA. Se le atribuye por falsos maestros, y que otros líderes propagan en sus iglesias y que envenenan y contaminan la fe de los oyentes, atribuyéndole cosas, hechos al Espíritu Santo totalmente incongruentes, incoherentes a cómo es revelado el Espíritu Santo en la Escritura. Y eso, llega a uno a ver que unas aberraciones, y todo tiene una causa. ¿Cuál es? La ignorancia total de la palabra de Dios, de que no se llama a la iglesia a estudiar la Biblia. A mí me da mucha alegría que aquí en nuestra congregación hay personas que ya terminaron el seminario, en diferentes, en todas las naciones, el seminario San Pablo, otros están estudiando, y a mí me da mucha alegría porque uno puede acercarse a ellos y aunque no son los pastores de aquí, uno recibe orientación. Hoy respecto a esto tengo una duda, pues esto y esto hemos aprendido, y te da claridad y te permite como pastor sumando a tu vida para ser de bendición a la iglesia, porque todo el pueblo debe estar preparado para la obra del Señor. Amén. Entonces hay una ausencia de sana enseñanza en las iglesias, y esto me recuerda el pasaje de Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce y porque no lo quiere conocer. Ese es el asunto. ¿Y por qué lo digo? Dice: así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme. Y eso pasa con varios pastores que no quieren prepararse, que siguen esperando el soplo del Espíritu Santo. Y el Señor dice: así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerles como mis sacerdotes. Y hay algo peor, cuando hay esta clase de irresponsabilidad y negligencia. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Qué horror, qué horror. El pueblo es destruido, perece. ¿Por qué? Amén. Entonces la Biblia nos enseña lo que es verdad. También respecto al hombre, esas preguntas existenciales: o quién soy, de dónde vengo, cuál es la explicación y el propósito de que yo esté en este mundo, hacia dónde me dirijo, cuál es la verdad. En la Biblia encontramos a cientos de personajes que se convierten como los espejos de nuestra propia naturaleza. Así que nos enseña respecto a nosotros y respecto a todas las doctrinas y cómo vivir todos los aspectos de la vida. En tu matrimonio, cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser un buen mayordomo, cómo hacer buen uso del tiempo. Todo está en la Biblia. Ahora, algo importante antes de terminar el punto: la Biblia no me dice lo que yo quiero oír, ella me dice la verdad que debo escuchar, saber y cómo voy a responder a ella. Amén. Así que como ministro, yo como pastor, tú como padre, tú como líder, tú como cristiano, tenemos la gran responsabilidad de enseñar fielmente todo el consejo de la palabra de Dios. Y Pablo se lo recordó a los ancianos de Éfeso cuando se despide de ellos. Él dijo de sí mismo: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Y muchas veces lo que la gente necesita oír, que no es lo que quiere oír, resulta en casi romper la amistad. Porque muchas veces la gente espera recibir el consejo que quiere oír, no lo que necesita oír. Entonces Pablo dijo: yo nunca me eché para atrás, decirles todo lo que necesitaban oír, ya fuera en público, en sus casas. Y más adelante, este es Hechos 20 y el versículo 27 dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan.
Amén. Es útil para enseñarnos lo que es verdad. Ahora, el punto número 2. La Biblia es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Amén. ¿Sí? ¿Sí les gusta eso? Hacernos ver es exponer delante de nuestros propios ojos y de nuestra conciencia lo que estamos haciendo mal. Y cómo esto que estamos haciendo mal ofende el carácter de Dios y su ley. Y lo que hace la Biblia es que pone el dedo en la llaga y es que dirige nuestra mirada a nuestra propia vida y a nuestras acciones cuando estamos procediendo mal. La Biblia abre nuestros ojos y pone en manifiesto nuestro pecado. Nos pone en evidencia delante de la ley judicial de Dios. Nos muestra el agravio, la ofensa y toda violación e infracción cometida contra su palabra. Qué glorioso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que toma la Biblia y nos lleva de la mano hasta ahí para mostrarnos. La Biblia, una de las versiones, Reina Valera 60, lo que estamos leyendo que nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, dice que es para redarguir o para reprender. Nos hace ver mal lo que está en nuestra vida, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos castiga. Porque eso es lo que significa reprender. Nos convence de un mal comportamiento o de una falsa doctrina. Entonces, lo que esto significa de reprender, redarguir, de hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, tiene que ver con el verbo humillar. O sea, nos humilla la Escritura. Nos llama la atención desaprobando un hecho. John MacArthur dice: el estudio cuidadoso y regular de las Escrituras es la construcción del cimiento de la verdad, que entre otras cosas expone el pecado del creyente para producir corrección, confesión, renuncia y obediencia a su palabra. Amén. Ahora, no nos gusta que nos hagan ver nuestros errores, ¿verdad? ¿O si les gusta? Y yo sé que en un principio decimos: hermano, ya lo llamas a servirlo. Y dice: no, hermano, si en algo estoy mal, dígamelo, de verdad, se lo pido. Ok, fírmame. Porque ahorita dices que me amas y que te diga la verdad, y cuando te equivocas te reprenda. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. A nadie nos gusta que nos hagan ver nuestros errores. No nos digan que nos acerca a nuestro mal comportamiento, mucho menos de nuestro pecado. Pero la Biblia es demasiado franca para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, porque ella jamás va a tratar de quedar bien con nosotros si nosotros quedamos mal con ella. Amén. Así que la Biblia no crea que está muy preocupada si te duele. Cuando de repente a Vero ahí en su casa, ay, que la uña enterradota, ¿no? Y la mamá, una de las mejores enfermeras de Ciudad Juárez, que en paz descanse, salva por Cristo, era médica casi del ejército. A ver, casi sacando el bisturí. A ver, vamos a sacar esa uña, las pinzas, nada de lloriqueo, nada de lloriqueo. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres ya no tener este problema? Va a doler ahorita, pero va a estar bien. La Biblia es así. Claro, esto de reprender tiene un aspecto de consuelo y de ánimo, porque no disfruta castigarnos, nos castiga porque nos ama. Amén, amén. Entonces, muchas veces nosotros nos hacemos de la vista gorda de nuestras propias faltas. No es así como en el fútbol. Está el juez y ve que uno le metió un patadón, pero como le va al otro equipo y como lo compraron al árbitro, como que no vio la falta. Pero sí la vio, pero se hace de la vista gorda. ¿Sí estás conmigo? O mejor dicho, nos cegamos de nuestros propios errores, pero olvidamos que Dios escudriña la mente, el corazón, las intenciones y la cosa más oculta de nosotros, Él la sabe. Entonces, mira lo que dice Jeremías 17, 9 al 10: el corazón humano es engañoso que hay.
y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién? Y mira lo que dice la Escritura: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. O sea, ¿quién podrá conocer? ¿Quién conocerá mi corazón? Nadie sabe lo que hay en mi corazón. Y luego Dios viene y dice: yo lo conozco. Amén. Entonces el Señor es muy bueno. ¿Quieres ser una gente intachable, de buen testimonio, de buen nombre? O como diría el salmista en Salmo 119, 5 y 6: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Amén. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. Hay una congruencia de lo que yo creo y lo que vivo. Entonces, ¿quieres ser una gente así? Entonces necesitamos ir a la Biblia y pararnos frente a su espejo para que nos muestre la imagen real de nuestra vida y nuestras acciones, porque ella no miente. Ella reproduce la imagen tal cual es. Amén. Si hay algo que esté mal en nuestra vida, ella nos la hará ver tal cual y como es, aunque nosotros no queramos verlo. Amén. Así que Dios nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, aunque nadie más lo vea. Amén, amén. Por eso dice Hebreos 4, 12, 13: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y mira lo que hace la Biblia: deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Y no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Esta es la segunda utilidad de la palabra de Dios, que nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Así que es muy fácil tomar todas las promesas de Dios, pero ¿por qué no agradecemos cuando nos expone? Dios todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe. Amén, amén. Y la Biblia dice en Gálatas 6, 7: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla. En el fútbol hay alguien que puede ser muy buen driblador, gambetero, y puede hacer una serie de piruetas, y puede estar en defensa, y lo puede burlar todas las veces que quiera, pero Dios no lo va a burlar. No se va a salir con la suya. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Siembra traición, siembra infidelidad, siembra mala educación, grosería, todo lo va. Así que seamos humildes en reconocer nuestras faltas cuando seamos convencidos, redarguidos, reprendidos, castigados por el Espíritu Santo. Este beneficio tenemos de la Biblia, que nos haga ver lo que está mal en nuestra vida, aquello que nos afea, lo que nos corrompe, lo que ensucia nuestras vestiduras. Y oremos con Dios como lo hizo el rey David, diciéndole: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cuántos van a orar así? Cuando el Espíritu Santo nos haga ver mal en nuestra vida, vayamos a ir y examíname, muéstrame, señálame aquello que te ofende y guíame por el camino que lleva a la vida eterna. Amén. O preguntémosle al Señor como lo hizo Job: dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Es Job 13:23. Y David le dijo al Señor, fíjate el Salmo 19, que es un salmo precioso acerca de la palabra de Dios, cómo se revela en la creación, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, están hablando de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite otro día. Y así sigue hablando. Y al final es cuando va a decir: la ley del Señor es perfecta. Y adelante, en el versículo 12 y 13 dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo le puedo hacer
límpiame de esas faltas ocultas, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que esos pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes. Amén. Necesitamos a Dios, ¿verdad? La Biblia nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Y pudiéramos enumerar muchas cosas cuando no somos sinceros, cuando mentimos, cuando fingimos ser quienes no somos, cuando somos orgullosos, egoístas, envidiosos, cuando somos desconsiderados con los demás, malagradecidos, caprichosos, cuando hacemos acepción de personas, somos vanidosos, altivos, groseros, irrespetuosos, rebeldes, desobedientes. Cuando manipulamos una situación con malas intenciones, cuando obramos mal a escondidas, cuando nadie nos ve, cuando queremos justificar lo injustificable, cuando somos mezquinos con la obra de Dios, su iglesia, con el prójimo, Dios nos hace ver, por mucho que queramos nosotros justificar. ¿Verdad que se da cuenta cuando somos intrigosos, chismosos, murmuradores, cizañosos, calumniadores, rumorosos, criticones? Dios lo sabe todo. Y Dios con su palabra nos muestra, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Amén. Y un pastor tiene la responsabilidad de reprobar las malas acciones de sus pueblos. Por eso es que un pastor puede ser muy querido, pero cuando reprende y cuando castiga, ya no. Amén. Por eso lo que ahorita leí al principio, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo esperado, corrige, reprende. Amén. Anima a tu gente. Así que la reprensión es provechosa, ¿verdad que sí? Dice Eclesiastés 7:5: mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Amén, amén. Porque cuando se acepta la reprensión del sabio con un buen espíritu humilde, la conducta de la persona va a mejorar. Amén, amén. Así que una reprensión afecta más a quien es sensato que golpear 100 veces a un necio. Y me encanta este versículo de Proverbios 17:10, y me lo tengo que decir a mí mismo. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. O sea, imagínate, 90 no son suficientes. Ok. Número 3, ya es más cortito. Sí, ya. Por el tiempo. La Biblia, número 3, nos corrige cuando estamos equivocados. Mira, nos enseña lo que es verdad. Nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, pero viene la tercera parte y es la más fea. Porque no solamente hace eso, nos corrige, y eso no nos gusta. Nos corrige cuando estamos equivocados. Uy, años atrás nos corregían ¿con qué? Con el cinto. En veces lo mojaban para que doliera más. Y también la corrección la hacían con varas de mezquite, ¿verdad? Había una hermana que cantaba la alabanza en la otra iglesia y llegaba a su nieto y era bien travieso, y cuando ya le colmaba así la vida en el ensayo, Yahshua, ¿verdad? Jesús es salvación, yo quiero rogar por su nombre. Entonces, ven, y ella traía un pedazo de leña de mezquite. Entonces, a ver, y ya nomás oíamos cuando lo agarran en el baño. No, era una cosa horrible. Cuando le empezaba a dar no chicotazos, ¿verdad? Con la vara, lo agarraba por todos lados, varas de membrillo, ¿no? Creo. Y otras veces la corrección venía con la chancla, ahí tenía una puntería para darte donde la aventaban. Entonces, pero algo pasaba, Mira, la Biblia nos corrige cuando estamos equivocados. Primero era sermonear para luego ajusticiar. Nos hace ver mal lo que está en nuestra vida, dice la Biblia, y nos corrige cuando estamos equivocados. Entonces tú decir, hiciste esto, está mal, me has ofendido, así que volteate, bájate el pantalón.
porque te voy a dar. Te voy a dar. Y Job 5:17 a 18 dice: pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Considera la alegría. ¿A quién le da alegría? Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y pon atención aquí en la corrección de Dios cuando castiga. Pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Amén. Así que seamos lo suficientemente humildes cuando se nos llame a pedir cuentas, cuando se nos diga esto está mal. O sea, las cosas que has hecho merecen una sanción, merecen disciplina. Amén. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Por qué necesitamos la corrección? Porque no nacimos perfectos. Así de sencillo. Esta palabra de corregir aquí tiene que ver con restaurar algo a su estado original, a su condición apropiada. Y en la literatura griega secular se decía para arreglar un objeto que se había caído o ayudar a una persona que se había caído a levantarse. ¿Te fijas cómo Dios es bueno? Nos da unas buenas, pero lo hace con el fin de levantarnos. Amén. Amén. Y esta palabra sí, el significado principal es aprender una lección. Amén. Entonces Salmo 119, 67 dice: híjole, me encanta el Salmo 119, y hasta le sacó copias. Y no. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. ¿Ya se dieron cuenta? Yo de mi naturaleza me desvío con mucha facilidad, pero me disciplinaste. ¿Y ahora qué hago? Estoy cerca de tu palabra. Amén. El versículo 71 del Salmo 119: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Así que sufrí, pero fue bueno. Amén. Entonces, ¿por qué es necesaria la corrección? Porque nadie es perfecto, porque nuestro corazón está inclinado a hacer el mal. Entonces, algo que es importante, que quiero resaltar y que debemos reconocer todos nosotros, es que la corrección es un revelador del estado de nuestro corazón. Así es. Cuando es aplicada la corrección en el creyente, este corazón busca cómo defenderse porque su carne ha sido ofendida y quiere responder a la agresión. Brota el orgullo, porque solamente hay una causa para no aceptar la corrección cuando se nos hizo ver lo que está mal en nuestra vida: el orgullo. Torcemos la boca, nos enojamos. Vero ha contado hacia los amigos, en la familia y la historia, cuando su mamá sabía que ella iba al trabajo, debían estar en la casa, y un día dijo: ay, mi mamá se fue a trabajar, pues me voy a la tardeada de allá al centro social. Y que se va a la tardeada, y que ese día pues no había trabajo, y dijeron: vamos a echar unas suertes. Bueno, lo estoy ajustando ahí, y para ver quién se regresa a su casa. Pues que gana la mamá de Vero, y que ese día se regresa a la casa. Y llega a la casa y pregunta por dónde está Verónica. Pues imagínense, mandó al hijo mayor por Verónica, y Vero, pues el ya saben, ¿verdad? Por eso es que me llegó a decir que tenías el baile por dentro. Y no, pues ya saben, ¿verdad? Fever night, fever night. No se crea. Y que ella está, y que ve a su hermano, estaba bien alto, y que le dice: vámonos, regrésate. Ese camino de una cuadra se le hizo, el más chiquito, ¿verdad? Y le llovió.
A ver, le llovió. El asunto que quiero resaltar aquí, que cuando bote el orgullo, Vero le dejó de hablar a su mamá. ¿Cuánto tiempo, mi amor? Una semana. Era la ofendida. Y a mí me pasó lo mismo. Y te aseguro que tú has luchado con eso. El orgullo. Entonces la Biblia nos corrige. Cuando nos negamos a aceptar la corrección, estamos negando la oportunidad de la restauración. Anótalo. Cuando nos negamos a aceptar la corrección, estamos negando la oportunidad de la restauración. Mira Proverbio lo que dice al respecto. Capítulo 10, versículo 17. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descargarán. Qué horrible, hermano. Qué horrible. Oye, qué horrible es descarriarte por el orgullo. 12:1. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. 29:1 en la Nueva Biblia de las Américas. Siempre cito Nueva Traducción Viviente. Si cito otra versión la voy a decir. 29:1. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. O sea, terco, ¿verdad? Ante la corrección. Me gusta mucho José Pepe Mendoza, que es un director escritor de Coalición por el Evangelio. Él estuvo en la IBI con el pastor Miguel Núñez. Lo considero un maestro de otro nivel. Y él habla, dice, cuando se habla de corrección ya no existe disposición en corregir a otros, y menos el permitir ser corregido. Por eso vivimos los estragos de hombres petulantes, sin dirección, indispuestos a enmendar el rumbo de su vida y por lo tanto indiferentes ante sus propios fracasos y lo que les pueda suceder a los demás. ¡Qué horror! Tomé una nota antes de venirme porque ya tenía toda mi predicación de Ferrer. No sé quién es Ferrer, pero lo vi. Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado, porque todo es ofensivo, incluida la verdad. Todo nos ofende. Amén. Y sigue diciendo José Mendoza, una actitud indolente para corregir puede significar que no estamos tan comprometidos con la verdad como decimos estarlo, porque la verdad nos corrige cuando estamos equivocados. Y cuando yo prefiero no tener problemas, es que se va a enojar, es que me va a dejar de hablar, es que ya se va a alejar de mí, es que ya va a tener otra impresión de mi vida, siento que se va a afectar la relación, mejor no le digo nada. Y tomamos esa posición indolente. No es, eso revela que no amas la verdad. No, ya no le quieres ir a hablar tú con ella. No, tú eres mamá, tienes toda la autoridad y el respaldo de Dios para hablar con tus hijos. No insultes la verdad, no le hagas daño. Amén. Una persona dijo, a mí no me gusta que me regañen. No, a mí tampoco. Pero eso no significa que no te vamos a regañar si se merece el regaño. Amén, amén. Entonces termina diciendo, mientras estemos en este cuerpo mortal y viviendo bajo el sol, siempre necesitaremos llevar nuestro corazón al taller de la corrección. Amén, siempre. Y a la intervención profunda y clarificadora de la palabra de Dios. Y número 4, cortito, y la Biblia nos enseña a hacer lo correcto. Qué hermoso Dios. Cuarto aspecto, nos enseña lo que es verdad. Nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos castiga, ¿verdad? Y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Te fijas? O sea, después de hacernos ver lo que está mal en nuestra vida y de corregirnos, nos deja ahí tirados en el abandono y a nuestra suerte. Escucha con atención el Salmo 32:8. El Señor dice:
Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Amén. Entonces, después de reprendernos y castigarnos, Dios nos dice por medio de su palabra en Isaías 32:8 y Proverbios 4:25 al 27: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir. Entonces nos enseña a hacer lo correcto. Y Proverbios dice: mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Nos muestra el camino correcto. Es como si Dios nos dijera: te desviaste del camino y tomaste un rumbo equivocado y sufriste las consecuencias de ello. Vuelve al camino que te mostré al principio. Amén. Qué hermoso es Dios. Te enseñé lo que es verdad, pero cerraste tus oídos. Este es el camino. La Biblia nos muestra el camino. Entonces, cuando vemos estos 4 beneficios de la Biblia, entonces podemos decir, versículo 17: Dios la usa, la Biblia, las Sagradas Escrituras, para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Para toda buena obra. Todo lo que sea una buena obra: compartir el evangelio, educar a tus hijos, visitar al enfermo. O sea, cualquier buena obra. Para que tú seas capaz de desarrollar ese trabajo, necesitas la Escritura. Porque no es suficiente nada más un buen corazón, sino un corazón instruido. Amén. Por ejemplo, la Escritura dice: no te niegues dar ayuda a quien es debido, no a todos. Porque a lo mejor a quien le vas a dar se va a ir a inyectar droga. Darle un pan, darle ropa, la van a aventar, la van a tirar. A menos que tenga mucha hambre, se la va a comer o se la va a guardar para cuando le dé hambre. Pero no es lo que anda buscando. Entonces la Escritura nos va a enseñar a todos. La Biblia es la herramienta de Dios para preparar y capacitar a su pueblo. Y queremos empezar este año con esa atención a la Escritura. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Efesios 6:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para toda buena obra. Así que, hermanos, la palabra de Dios es lo más benéfica, productiva y suficiente para nuestra vida. 4 beneficios suficientes para caminar hacia el cielo, para ejercer la fe como Dios manda y para vivir como Dios manda. Oramos. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, viva y eficaz, poderosa, suficiente, perfecta, sin error alguno. Señor, fiel, con ese poderío que tiene para transformar nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, tu santa palabra. Ayúdanos cada día cuando nos acerquemos a ella, como hemos aprendido este viernes, con reverencia. Señor, pidiéndote tu guianza, que nos des claridad, luz y entendimiento. Ayúdanos antes de tomarla, orar a ti, Padre, para poder ver las riquezas, el tesoro, la profundidad de su contenido, Señor. Navegar ahí, entrar como buzos, Señor, a la profundidad para ver esos misterios que no se pueden ver en la superficie. Ayúdanos a amar tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a honrar este libro santo y sagrado, esta carta tuya para tu iglesia. Ayúdanos a ser un vivo reflejo de tus mandamientos. Gracias
porque nos has elegido, no mereciendo, y has puesto este tesoro en vasos de barro, tu evangelio. Ayúdanos a que esta congregación sea una congregación que ame tu palabra, que ame la Biblia, que honre la Biblia, que esté en el lugar más alto. Ayúdanos a vivir y ordenar nuestra vida conforme a lo que ella nos enseña. Ayúdanos a leerla, estudiarla, meditarla, reflexionarla. Gracias, Padre, porque hoy podemos gozar de tenerla. Pone en nosotros hambre y sed, amor por tu palabra. Sé que llegará el tiempo, Padre, que quizás quieran destruirla, lo cual será imposible, pero que será muy terrible que entren en nuestras casas, la saquen y digamos: ¿por qué no la leí? Ayúdanos, Padre, a vivir en ella y ella vive en nosotros. Esto te lo pido con todo mi corazón, rogándote por toda tu iglesia, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, hermano.